Este es el segundo video que vamos a dedicar al trabajo de funciones 1 a 1 y sus inversas. Antes de iniciar, vamos a recordar que las funciones inversas son las que se obtienen de una función inicial 1 a 1. En este tipo de funciones, a cada elemento del dominio le corresponde una imagen en el rango. Miremos un ejemplo con una función lineal. En este primer ejemplo tenemos la función y igual a 2x menos 3. Si le damos algunos valores al azar, positivos y negativos, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, vamos a determinar los valores que toma y sustituimos. Cuando x es menos 2, nos quedaría 2 por menos 2, menos 4, y menos 4 menos 3, menos 7. Cuando es menos 1, 2 por menos 1, menos 2, y menos 2 y menos 3 daría menos 5. Y cuando x es 0, 2 por 0, 0, y 0 menos 3, menos 3. Cuando x es 1, 2 por 1, 2, y 2 menos 3, menos 1. Cuando x ahora es 2, 2 por 2, 4, y 4 menos 3, 1. Aquí podemos observar que a cada elemento del dominio le corresponde una imagen en el rango. Este tipo de funciones son funciones 1 a 1. Y como son funciones 1 a 1, se podría obtener la inversa de la función, que lo miraremos más adelante. Todas las funciones lineales son funciones 1 a 1, con las cuales podríamos obtener la inversa de la función. Pero en las funciones cuadráticas, como las que vamos a ver a continuación, no se presenta el fenómeno de función 1 a 1. Miremos un ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos y igual a 2x a la 2 menos 3. Si damos valores a x negativos y positivos, por ejemplo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, vamos a determinar el valor que toma y en cada uno de estos casos. Cuando x es menos 2 a la 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 menos 3, 5. Cuando x es menos 1 a la 2, 1, por 2, 2, y 2 menos 3, menos 1. Cuando x es 0, 2 por 0, 0, y 0 menos 3, menos 3. Cuando x es 1 a la 2, 1, por 2, 2, 2 menos 3, menos 1. Aquí nuevamente podemos observar que la imagen de 1 y de menos 1 es menos 1. Ahora, faltaría 2. 2 a la 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 menos 3, 5. También sucede con 2. La imagen de 2 es 5, pero la imagen de menos 2 también es 5. Y la imagen de 0 es 3. Menos 2 y 2 tienen la misma imagen que 5, y menos 1 y 1 tienen la misma imagen que es menos 1. En las funciones cuadráticas podemos concluir que no se presenta o no son funciones 1 a 1, y por lo tanto no se puede determinar la inversa de la función. Con este ejemplo vamos a determinar si y igual a x a la 3 más 2x a la 2 es una función 1 a 1. Esta función tiene dos términos, x que está elevada al cubo y x que está elevada a la 2. Recordábamos en el ejemplo anterior que cuando x está elevado a la 2 no es una función 1 a 1. Pero la mejor forma de determinar si la función es 1 a 1 es mirando su gráfica. En esta gráfica, que tiene algo de complejidad, podemos determinar que hay un máximo y hay un mínimo. Y en algunos puntos de la gráfica, si trazamos una recta paralela al eje X, va a pasar por 3 puntos, como en este caso. Pero también, aquí seleccionamos el punto 0,5, y la recta pasaría no solo por un solo punto, sino por 3. Igual en la parte superior, pasaría por 3 puntos. Si trazamos una recta paralela al eje X y pasa por lo menos por 2 puntos, no es función 1 a 1. En los anteriores ejemplos determinamos cuando es una función 1 a 1. Ahora sí, de acuerdo a ese concepto vamos a definir la función inversa. Si f es una función 1 a 1 con dominio A y rango en B,
en la función inversa se invierten. Ahora, el dominio va a estar en B y el rango va a estar en A. Y se define como f a la menos 1 de y es igual a x. Y sería inverso a f de x igual a y. Vamos a recordar lo siguiente, o a tener presente que si hablamos de f de menos 1, esto no corresponde a 1 sobre f. Es decir, f a la menos 1 no es la recíproca de f. Esto es diferente. Aquí estamos hablando de otra cosa. Bueno, ahora vamos a determinar cómo hallar la inversa de una función 1 a 1. Lo primero que hacemos, si nos dan f de x, es escribirlo en términos de y. Recordemos que y es igual a f de x. Ahora, se despeja x en términos de y al final, si es viable, se intercambia x y y. Y la ecuación resultante sería y igual a f a la menos 1 de x. Esta información vamos a hacerla en un primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a hallar la función inversa de y igual a 2x más 1. Y se va a mostrar que son inversas haciendo la composición de funciones. Recordemos que, de acuerdo a la información teórica anterior, f de x es igual a y. Y y es igual a la función 2x más 1. Lo que vamos a hacer ahora es despejar x. Si despejamos x, nos quedaría como y igual a 2x más 1. Si se despeja la x, el 1 está sumando, pasaría al otro lado de la igualdad a restar. Aquí nos quedaría 2x. Para despejar la x, el 2 está multiplicando la variable, pasa al otro lado a dividir. Pero recordemos que divide esta diferencia, o sea, sería y menos 1 sobre 2. Y esto sería igual a x. Lo que nos decía la información que acabamos de observar es que esta ecuación vamos a expresarla en términos de x e intercambiamos variables. Nos quedaría entonces x ahora va a ser y y se invierte por x, quedaría y igual a x menos 1 sobre 2. Y esta sería la función inversa. Bueno, teniendo las dos funciones f de x y f a la menos 1 de x, la inversa, a esta podemos denominarle g de x. Y teniendo f de x y g de x, podríamos hacer la composición, y si demostramos que la composición de f y g de x es igual a la composición de g y f de x es igual, entonces las dos funciones son inversas. Hagamos la composición en cada caso. Arranquemos con f de g de x. G de x fue la expresión que acabamos de hallar. Nos quedaría entonces f y la expresión es x menos 1 sobre 2. Ahora sí, esta expresión la reemplazamos en x en la función f. Quedaría entonces, la composición sería igual a 2x y x lo ocupa esta expresión, que es x menos 1 sobre 2. Luego más 1. Pero acá podemos simplificar. El 2 está multiplicando en el numerador y el 2 está dividiendo. Entonces podemos eliminar 2 y 2 y nos quedaría la composición como x menos 1 más 1. Eliminamos menos 1 más 1 nos daría 0. Y la composición de f y g de x será igual a x. Esta x nos debería dar a hacer la composición de g y f, que es lo que vamos a hacer a continuación. La composición de g y f de x sería igual a g de f de x, y vamos a utilizar entonces inicialmente f de x. Sería igual a g de 2x más 1, que es f de x. Esta expresión la sustituimos en la variable donde está g. La expresión g
o la inversa es x menos 1. Ahora, la expresión 2x más 1 la reemplazamos en la variable en g, que es la inversa. Como tenemos x menos 1, en lugar de x lo ocupa 2x más 1. Nos quedaría como 2x más 1, que esto sería x, en la expresión g. Ahora, menos 1, que es lo que aparece en el numerador, y sobre 2. Aquí podemos reducir más 1 y menos 1, nos daría 0. Nos quedaría entonces 2x sobre 2. Podemos suprimir 2 en el numerador que está multiplicando y el 2 que está dividiendo. Y nos quedaría igual a x. Bueno, acá nuevamente nos da x con la composición de g y f, y es igual a x que nos dio con la composición de f y g, que demostramos que las dos composiciones o la compuesta de f y g es igual a la compuesta de g y f. Bueno, con este ejemplo hemos terminado. Espero que les haya sido claro, que les aporte, y nos vemos en un segundo video de esta temática.